Cuando estamos firmes en la fe, significa que hay presencia de Dios en nosotros. ¿Cómo y cuándo? Cuando nosotros siempre tenemos la oportunidad de estar orando. Somos el templo del Espíritu Santo. Tiene que estar lleno de presencia de Dios. ¿Y cómo vamos a llenar ese templo de la presencia de Dios? Si no, a través de la oración. Como creyentes debemos estar cada día en posición de oración, orando, dice el Señor, sin cesar, porque la oración trae presencia. Y cuando está la presencia de Dios, el enemigo no puede entrar. Ezequías fue rey de Judá y era un hombre que amaba a Dios sobre todas las cosas. Cuando él comenzó a gobernar, dice la Escritura que él quitó los lugares altos de los altares que habían puesto en la casa del Señor y las derrumbó e hizo y obligó a que solamente se adore solamente a Jehová. Siempre nosotros podemos decir que somos gente fieles, que somos gente de fe, pero muchas veces Dios necesita probar esa fe. Y en algún momento tú y yo tenemos que ser probados. En otras palabras, Ezequías, hermano, fue un hombre excelente ante los ojos de Dios. Fue un hombre bueno ante los ojos de Dios, pero de pronto se le presentó un gran problema, un gran obstáculo, que un rey sirio quiso conquistar Jerusalén. Ya había conquistado las 10 tribus del norte, ya la había asediado, había tomado posesión de ella, pero todavía faltaba la ciudad de Jerusalén tomarla, cosa que no pasó por la mente de Ezequías lo que le iba a ocurrir y cómo él iba a ser probado en una situación tan crítica como la que él tenía que pasar. Muchas veces no nos damos cuenta, estamos siendo asediados. Asedia nuestra casa, asedia nuestro trabajo, asedia nuestra economía, a nuestros hijos. Pero pase lo que pase, suceda lo que suceda, cada creyente debe mantener una posición. Y esa posición es justamente la fe en Cristo Jesús. Porque cuando nosotros decaemos en la fe, es cuando el enemigo va a aprovechar esa brecha, esa debilidad que nosotros tenemos. Cuando nosotros decimos que somos gente de fe, gente que nos mantenemos firmes en la fe, muchas veces tenemos que pasar una prueba para Dios darse cuenta si realmente estamos o no estamos firmes en Cristo Jesús. Por eso Ezequías le dice, ¿cómo pueden ustedes creer? Es verdad. Hay un ejército gigante de 185,000 soldados que nos han rodeado, que nos están asediando, pero ellos son un ejército de carne. Pero nosotros, dice Ezequías, tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos va a sacar de todo este embrollo, de todo este problema. Tenemos que aprender a poner nuestra confianza, porque la estrategia de Satanás es justamente sembrar duda y sembrar temor. Cuando hablamos de duda, Satanás es especialista en sembrar desconfianza, temor, miedo, angustia. Es especialista para eso. Y justamente se aprovecha cuando muchas veces los médicos nos declaran determinadas enfermedades. La gente comienza a asustarse, comienza a angustiarse, se olvidan de Dios y comienzan a buscar la mano del hombre. ¿Dónde está nuestra posición? El pueblo de Jerusalén comenzó a asustarse al ver un ejército que estaba rodeando la Jerusalén por todos los lados. Y no eran uno ni dos, dice la Escritura, eran 185,000 soldados del ejército que rodeaba para tomar posesión. Pero este rey Senaquerí tenía mucha astucia para atacar y para que el lugar que ellos sitiaran o la ciudad que sitiaran, la gente se pudiese rendir. Y es que tenía algo peculiar, y esa peculiaridad era justamente rodear la ciudad con su ejército, no permitiéndole que nadie salga, ni nadie se provee de agua, ni mucho menos de alimento. Ahí comienza una batalla, ahí comienza una guerra de resistencia. A ver quién resiste más. El ataque que estaba haciendo no solamente perjudicaba a Jerusalén, sino que estaban siendo perjudicados los mismos soldados, porque al rodearlo esa gente no se podía mover, tenían que estar ahí cuidando y guardando que nadie pudiese salir para tomar los prisioneros. Entonces la resistencia no solamente era para Jerusalén, sino también para estos enemigos, a ver quién cedía. Y así pasaban los días sin tener alimento, sin tener que comer, pero ahí estaba el enemigo asediando, tratando de poner miedo, terror, angustia
y pensaron que de esta era imposible salir. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado en los problemas que en algún momento llegamos a tener? ¿Cómo salgo de esta? Y vemos muchas veces las cosas imposibles, pero no nos ponemos a pensar en las cosas que son posibles aquellos que creen en Cristo Jesús. ¿Cómo va a vencer la iglesia el miedo si no ponemos la confianza en el Señor? Y para poner la confianza en el Señor, justamente es ahí donde Dios nos manda a orar, a orar. El rey Ezequías le dijo al pueblo de Israel que era necesario ponerse en las manos de Dios. No nos podemos estremecer ni no nos podemos rendir a las cosas que puedan venir o sobrevenir a nuestras vidas, creyendo que no va a haber solución. Tenemos que aprender a morir en la fe. Si yo muero en angustia por tener miedo a la muerte, ¿dónde cree que yo voy a ir a parar? Pero yo tengo que morir con la confianza que al cerrar mis ojos, el Señor me está esperando con los brazos abiertos y escuchando unas palabras que me diga bienvenido a casa. Porque si nosotros morimos con ese temor, de nada nos ha servido el tiempo que hayamos estado le sirviendo al Señor. Por eso es la importancia de la oración, la importancia de la adoración, la importancia de la lectura de la palabra para echar fuera todo temor. ¿Cómo vamos a vencer el temor? Si no confiando en el Señor. Por eso que Ezequías le dice, esforzaos, le dice, y animaos, no temáis, ni tengáis miedo al rey asirio, dice, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, es decir, el ejército enorme, pero dice, más poderoso y más fuerte es el que está con nosotros. Tremenda la fe. El rey Ezequías estaba enfrentando una amenaza muy abrumadora, que para los ojos humanos era imposible poderse salvar. Alienta al pueblo con palabras de fe. Y eso es lo que muchas veces la gente se hace pregunta. Y tal vez este rey Ezequías tiene que haber hecho esa pregunta, pero ¿qué pasó? Si yo le he servido al Señor, destruí los altares altos, puse el nombre de Jehová en el templo, la gente adora en la casa del Señor. Y justamente trato de hacer todas las cosas buenas, agradables para el Señor. Y justamente esto me está pasando a mí. ¿Por qué? ¿Cuántos cristianos se hacen esa pregunta? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero lo que Dios quiere ver es cuál es tu posición o cuál va a ser tu posición en medio de esa amenaza, en medio de esa trampa que Satanás te pone, el terror, el temor. Cuando el médico me declaró el Steven Johnson, cuando el doctor me dijo, me dice, pero este Steven Johnson, señor, me dice, la doctora me dice, es incurable. Oiga, todo fue que me dijeron esa palabra, me derrumbó. Es terrible cuando a ti te declaran algo. Cuando regresé a la casa, mi cabeza no sabía qué pensar, no podía dormir. Habían días que no podía dormir pensando que esa enfermedad me iba a desaparecer de la faz de la tierra. Hasta que yo dije, no puede ser así. Yo no puedo vivir pensando con ese miedo de que me voy a morir. Dice el Señor que a través de él tengo que echar todo temor, porque el temor no es de Dios, hermano, sino del mismo diablo. Yo dije, hasta el día de hoy estoy pensando en este tipo de cosas. Y así fue, una noche me levanté y dije, no, hasta aquí nomás me voy a dormir. Y si es de irme, me voy, pero me voy con Cristo. Pero no me va a vencer esa palabra. Mi cuerpo rechaza todo tipo de antibióticos. Y hay que tener mucho cuidado cuando yo me hago ver de los médicos que me manden medicina donde no tenga sulfa para que no cause ningún daño a mi vida. Y así vivo, sin miedo y sin temor, porque le puse la confianza a Cristo Jesús. Cuando tú le pones la confianza, tú puedes vivir tranquilo, sin temor. Asimismo, Judá no cedieron al temor. A menudo en nuestra vida vamos a enfrentar desafíos. En nuestra vida vamos a presentar siempre problemas que van a aparecer que no tienen solución. Pero Jesús nos aseguró en su palabra que Él va a estar con nosotros en todo momento hasta el fin de los tiempos. Dios quería ver la posición de Judá. ¿Cuál es nuestra parte? Confiar en Él y en el poder. Y así nosotros vamos a avanzar con valentía, sabiendo que nuestra victoria
está asegurada en nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que la mayoría resistía, aguantaba, soportaba. El problema de resistir no solamente era para Jerusalén, sino también para este enemigo que tenía que estar ahí esperando a toda la gente de la ciudad. Así como ellos no podían beber agua porque no podían salir del contorno de la ciudad a buscar el agua, así también el ejército no podía moverse. Así que a ellos también se le acabó el agua. A ellos también se le acabó la comida. ¿Quién cedía primero? Era el que vencía. Si era Jerusalén o era el pueblo de Sirio. En algún momento va a existir en nuestra vida ese Sennaquerib que va a tratar de intimidarnos, que va a tratar de angustiar nuestra vida. Tenemos que aprender a aferrarnos en Cristo Jesús. Por eso es la importancia de que nunca bajemos la guardia en la oración. Nunca podemos bajar la guardia en la intercesión. Que no se dejaron, sino que más vale resistieron. Dice el versículo 21, y Jehová entonces envió un ángel. Mire lo que hace el Señor cuando tú te mantienes firme en la posición y tú dices, pues no me voy a dejar vencer, el Señor está conmigo. Y tú dices, sigues con esto, y el Señor está conmigo, no me va a hacer frente el enemigo porque estoy orando, estoy clamando. Y mientras tú clames, mientras tú invoques el nombre de Jehová, el Señor nos va a librar de toda dificultad, de toda acechanza que el enemigo pueda poner en nuestra vida. Ya el profeta Isaías le había pedido al rey Ezequías que orasen juntos, porque ya Isaías le había dicho al rey que no se preocupara porque Dios los iba a defender. Si ver lo que hace el unirse en oración. Hay poder cuando hay unidad, pero cuando hay desunidad no hay poder, ni mucho menos se va a mover la mano de Dios. Por eso es importante que la iglesia cultive el hábito de orar, de leer la palabra todos los días. ¿Qué sucedió entonces cuando Isaías se unió en oración con el rey Ezequías? Ese día Dios, Jehová, envió un ángel. Clamaron al cielo. No es posible que un matrimonio solamente el esposo ore. Es verdad que cada cual puede tener su devocional, pero al final remátelo juntos. El que está soltero, ore. Puede orar solo, pero el que está casado tiene que orar juntos. Dice la escritura que Isaías junto con el rey Ezequías oraron juntos, clamaron. Justo cuando oraron los dos juntos, dice la palabra que Dios envió un ángel del cielo y libró a todo el pueblo judío de la opresión de los asirios. Cuando fueron librados, ¿qué cree que sucedió? El pueblo, ¿cómo tiene que haberse sentido? Cuando Dios te manda un milagro, ¿cómo te sientes? Feliz, alegre. Esa gratitud que todos comenzaron a traer ofrenda al altar, al templo, y no solamente ofrenda al altar y al templo, sino también que le llevaron también riqueza al rey Ezequías. El rey Ezequías, hermano, un hombre poderoso, y Dios lo había bendecido en gran abundancia porque le servía a Dios. Mire, cuando tú le sirves a Dios hay abundancia. Judá, el pueblo, comenzaron a traer ofrenda a Dios. Tesoros le fueron entregados a Ezequías y esa nación fue engrandecida en gran manera. ¿Por qué Dios engrandeció esta nación en gran manera? Porque permanecieron, porque resistieron. Tenemos que aprender a resistir. No por lo que llega a suceder, yo ya tengo que desanimarme o dejar de adorar a Dios. No porque venga un problema tenga que yo alejarme de la casa de Dios, tenga que olvidarme de Dios. Nosotros vivimos una deuda y la única forma como nosotros podemos pagarle a Dios es justamente con nuestro servicio, con nuestra fidelidad. ¿Dónde está? ¿Cuál es el problema de no poderle ser fiel a Dios? El problema es que no nos damos cuenta que Satanás nos está asediando cada día. Y cuando el enemigo nos está asediando, ni por enterado estamos. Cuando ya nos enteramos, cuando ya estamos lejos de la presencia del Señor.